el nombre que tenemos ahí, el nombre de la convocatoria era un poco más rimbombante. Aquí hay nada menos que 4 nombres. Y la verdad es que yo no me decidía por cuál era el correcto, si el que apareció en la invitación o cualquiera de esos 3, de esos 4 que hay ahí, porque en realidad yo no voy a hablar de ninguno de ellos, voy a hablar de todos, pero esto no tiene un título, es algo así como ¿qué son cancelaciones de favor? Sería lo mejor del mundo. Pero si nosotros ponemos ¿qué son cancelaciones de favor? Entonces no tendríamos 8, sino que tendríamos 3. Entonces, al haberle puesto el arte de falsificar en filatelia, tenemos 8. Es una gran ventaja. Ahora sí, vamos a ver lo que sigue, y la idea es, para los que son aquí, más bien del área de Bellas Artes, que debe ser, no sé, 4 de los 8. No hay gente de Bellas Artes aquí. 1, 2, 3, 4. Ok. Y María Eugenia que está llevando el curso de Historia del Arte. Eso. Entonces tenemos 5 de Bellas Artes. En general, en artes plásticas hay falsificación. Y se reconoce la existencia de la falsificación y se previene la falsificación. Y en artes plásticas, a veces el tema, la dificultad consiste en reconocer la copia del original. Muchas veces hay copias que son mejores que el original, y hay gente que dice, por ejemplo, con tranquilidad, en la polémica de las meninas, que la de Dorset es mejor que la de Velázquez. Y ustedes pueden ver las dos allá arriba, y va a ser muy difícil hacer la diferencia de cuál es cuál. Posiblemente un experto me dice, Luis Fernando, ahí la señora tiene un celular en la mano, claramente esa es la de Dorset. No es cierto, pero podría ser eso, de hecho ha sucedido. Más difícil en el caso de la Mona Lisa. Leonardo versus Andrea Salai, claramente son 2 cosas distintas, pero no había la intención de falsificar. Y muchas veces cosas que llamamos falsificaciones no conllevan la intención de falsificar. Simplemente la falsificación es un resultado del mercado, de la apreciación, del interés, de la puja, y no de los mismos. Bueno, hecha esta introducción, otra introducción. La que sigue es algunas referencias. Hombre, ¿por qué no dejan las referencias para el final como todo el mundo? Porque las referencias de alguna manera le dan el carácter y el pedigrí a esta conversación. Es lo siguiente: cuando se habla de falsificaciones en filatelia, hay que hablar primero de los expertos. Y un poco eso explica la confusión en el título, porque el título tiene muchas referencias al tema de los expertos. En filatelia nadie se preocupa por las falsificaciones, a menos de que los expertos, me refiero a filatelia hoy día, a menos de que los expertos se preocupen por las falsificaciones. Y los expertos se preocupan por las falsificaciones normalmente en exposiciones y en exposiciones mundiales. Cuando los coleccionistas exhiben sus materiales y de pronto alguien se acerca y dice, no me gusta, y señalan así con el dedo. Yo recuerdo una vez aquí en Costa Rica un juez que señaló una pieza con un dedo y la señalaba así con un olimpismo intransigente. Bueno, eso sucede en las exposiciones internacionales con muchos. Hay algunos organismos destacados. El primero es, para mi gusto, el que realmente tiene los expertos, la gente que sabe de falsificaciones de filatelia, la Royal. La Royal Philatelic Society de Londres tiene un grupo de gente extraordinaria, equipos, materiales, y puede encontrar cualquier cosa. Y otros son la AIP al final, la tercera cita, que tiene muchas virtudes. Son filatelistas, son muy estudiosos, tienen recursos, pero trabajan generalmente en forma individual, producen muy buenas publicaciones, pero son el acopio de los trabajos individuales, y es formada por afiliación. Es decir, yo me defino, yo soy el gallo más gallo en este campo, y yo me afilio a la AIEP, no por invitación. Si fuera por invitación, me quitaría el sombrero de entrada. A veces la invitación también falla. Los gabinetes de los gobiernos, de los ministerios, son nombrados por invitación. A veces falla. Y en el medio
Tai-Peng Yang y Lin Saville, lamentablemente murió el año pasado, escribieron para la Federación Internacional de Filatelia un conjunto de reglas sobre cómo deben comportarse los expertos, ahora sí, constituidos formalmente dentro de las exposiciones. Ya no pueden llegar y decir, no, ahora tienen que llegar de acuerdo con un procedimiento, llenar un protocolo y cumplir con el protocolo, porque han sido oficialmente designados para eso. A mí me ha tocado, y aquí entonces les dije que iba a hacer algo de adorno personal, a mí me ha tocado ya ser experto, primero en entrenamiento y después ser experto como parte de exposiciones internacionales, y se requiere un cuidado especial cuando uno está caminando. Ahora, lo que sigue es un esquema de lo que yo les voy a hablar. El primero, que no está dentro de las llaves, es algo que un poco estoy hablando. Los antecedentes ya se los di. Y muy pronto voy a hablarles de campos fértiles. Los dos cuerpos de la charla son, uno, de qué más o menos se entiende por falsificaciones, y otro, que tiene que ver con lo que les decía de cancelaciones de favor. ¿Por qué cancelaciones de favor? Porque en Costa Rica hoy día las falsificaciones más peligrosas son las cancelaciones de favor. Solo por eso. Pero es suficiente justificación, dado que la mitad de los que están aquí son filatelistas. Lo que sigue son los campos fértiles, y entonces vamos a hablar de campos fértiles. Hay dos tipos. Las falsificaciones, donde hay falsificaciones de dos tipos, falsos postales y falsos filatélicos. Yo voy a ilustrar casi como una máquina, los falsos postales y los falsos filatélicos, y vamos a entrar con un poco más de detalle a los dudosos, hablando de cómo se comportan los expertos cuando ven las piezas y les llama la atención, y después vamos al final ver las cancelaciones perfectas, que es donde están las cancelaciones de favor que les hablaba. En falsificaciones, en el sentido más amplio, la Federación Internacional de Filatelia, y está en inglés porque todas en español se traducen al final con la misma palabra: false, fake, repair and doubtful. Al final de cuentas, falsificaciones son falsificaciones. Eso es lo que quiere decir la cosa. O aquellas que yo interpreto que pueden serlo. Ese es el resumen de esa frasecita. Y aquí un nuevo esquema. Lo que sigue incluye dos temas: falsos, sobre todo falsos postales. Vamos a hablar del tema de la intencionalidad, y vamos a ver sobre todo a España y a otros 40, igual que en el cuento de Alibaba, España y los otros 40, porque España es el reino de las falsificaciones postales. Y después vamos a ver algo sobre falsos filatélicos, en lo cual predomina la idea de que son llenadores de campos, space fillers. Los coleccionistas compraban falsificaciones no porque les gustaran en sí las falsificaciones o porque se sintieran engañados, sino porque eran más baratas que el sello que no podían conseguir, y les servía para llenar el cantito en el árbol. Space filler. Eso especialmente en Europa. Vamos a ver algo sobre fantasías y algo sobre alteraciones. Y entonces entramos directamente a España. España es el reino de los falsos. El falso más falso, el primero de los falsos, el gran falso, el falso de Alicante. Se ha escrito mucho sobre él. Aquí hay un reporte de un periódico, de una revista filatélica de enero de este año, en la cual Jesús y Jack cuentan que volvió a aparecer ese falso. Y allá tienen la mejor reproducción del de verdad. El de verdad es el que está a la derecha. Ese es el bueno, y no se necesita tener ojos muy entrenados para reconocer a simple vista, claro, en ese tamaño, con esta amplificación, de que tenemos una enorme diferencia entre el bueno y el malo. ¿A alguien le queda duda? ¿Ok? Entonces, abajo tenemos una frasecita de Peña Sartero que dice que España se gana el campeonato de los falsos. Y vamos a ver si es cierto, si gana. Hay tantos estudios sobre los falsos en España. Francisco Gramos, que también murió hace poquito, murió a principios de este año, compañero de la academia. Ahora tengo que hablarles de la academia. Podemos volver a la primera opinión en un momento, así como muy rápido, y después regresamos a donde estábamos. Primera, arriba, el título. Ok, ahí hay tres lobos.
El logo de la Asociación Filatélica de Costa Rica, que es nuestra institución madre. La Asociación Filatélica de Costa Rica es la gran institución filatélica de este país, que tiene biblioteca, que hace estudios, que publica revistas. Otros hacen revistas también. Con mucha regularidad, que existe desde 1932, y a ella pertenecemos aquí don César y yo y algunos otros, y César es el presidente. En el medio tenemos el logo de la exposición que tiene lugar en este momento en la sala multiuso de estudios generales, que es la exposición conmemorativa del 60 aniversario del correo de la UCR, que es una linda exposición, ¿verdad? Fernando estuvo ahí el lunes con nosotros y la puso, y es una linda exposición. Y a la derecha tenemos el logo de la Real Académica Hispánica de Filatelia. Aquí en Costa Rica hemos sido miembros de la academia 3 personas. Esa es por elección. Los otros 2 están muertos, yo soy el único que queda. Esperamos que muy pronto otros se puedan incorporar, hay por lo menos un candidato. Y la Real Academia es el organismo en español que con más profundidad estudia todos los temas asociados a la historia postal y a la filatelia del mundo hispano. Podemos volver a la tribuna. Gracias. Entonces, Francisco Kraus, que era académico, compañero de la academia, él de número y yo correspondiente, ha escrito muchas cosas y otra gente ha escrito, pero la razón por la que se ha escrito mucho sobre los falsos postales de España es porque los falsos postales de España abundan y son tremendamente peligrosos. Si ustedes se fijan en lo que hay ahí, uno perfectamente podría comprar cualquiera de esas piezas. Uno compra una tirita de aquel 50 centavos de la República Española y no tiene ninguna razón para sospechar de él. Es exactamente igual al de verdad. Hay indicaciones, ahora vamos a profundizar en eso, pero es igualito. Es exactamente como el primer cuadro que vimos de las meninas, es exactamente lo mismo. Y igual pasa con aquellas Isabel, los 4 cuartos que hay ahí, los 3 de 4 cuartos, con cancelaciones de pluma, que pueden ser cancelaciones fiscales. Si hay palabras raras, me las preguntan después, nadie se va a perder por las palabras raras. Dije cancelaciones fiscales, son esas rayas negras. ¿Okay? Pero todo el mundo entendió que eran esas rayas negras, ¿verdad? Okay. Esas cancelaciones fiscales, ahí tienen 3 tipos de falsos. El tipo 3, el tipo 8 y el tipo... ¿Cómo que tantos tipos hay de solo ese sellito de 4 cuartos? En España abundan los falsos postales. Pero lo peor de todo es que efectivamente sí defraudaron al correo. Y aquí tienen un ejemplo. Falso postal, defraudar al correo. Falso filatélico, engañar al filatelista. Falso postal, defraudar al correo. Enviar una carta, que la carta circule, que salga y llegue a donde se supone que tiene que llegar, con un sello falso. ¿Por qué decimos que son muchos? Vamos a ver. ¿Cómo que no? Eso es solo de una subasta. La subasta de Soler y Jack del martes 16 de julio, hace apenas, ¿qué? 2 meses. Y los lotes 229 a 431, 203 lotes, son lotes de falsos. Sellos sueltos, como esos que ven ahí abajo, y usados en cartas, como aquellos que ven arriba. España. Y los otros 40 ladrones, pero España es como los 40. Falso, 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 falso. Y de hecho, en los catálogos aparecen, como ustedes pueden ver, el número de la subasta allá en la esquina abajo, 252 61F. 252 el número de lote en el catálogo de Soler y Jack, 61F el número de catálogo de falso. Y así sucesivamente. Todos los sellos que ven ustedes ahí, son falsos postales, hechos con la intención de defraudar al correo. ¿Cómo los hacían? Había genios. Por toda España había gente reproduciendo sellos todos los días. Seguramente el correo era muy caro, o seguramente la vida era muy cara. Pero lo que es cierto es que era un negociazo hacer sellos para usarlos en el correo, no para engañar filatelistas, para usarlos en el correo. Y eso sucede desde 1850, como vimos con el 4 cuartos, desde 1850 hasta más o menos 1900 acá.
pero no se detiene ahí, ahí es donde está claramente tipificado. Sigamos. Hay un punto en el cual la diferencia entre falsos postales y falsos filatélicos es difícil de discernir. Al final, los dos son tan nocivos, uno como el otro. Los dos generan distorsiones en el mercado, los dos terminan siendo mecanismos para engañar personas o al gobierno, al fisco o a los coleccionistas. Y aquí, el poner estos dos ejemplos tiene la intención de mostrar cómo eso funciona en casos específicos. A la izquierda, un fragmento de una carta de Argentina. En ese fragmento, el sello falso es el de la derecha, el de 20 pesos, uno que tiene verde y café. Yo ni veo el motivo, en realidad no lo entiendo, pero está combinado con un sello genuino, el de 25 centavos carmín de la izquierda. Ese es un fragmento de paquete o algo así por el estilo. Es como un paquete grande. Pero ¿por qué fue falsificado y por qué es falso postal ese que vemos ahí de la Argentina? Argentina ya entre los 40. Por una razón muy sencilla, porque en 1947 20 pesos argentinos equivalían a $5. Y $5 entonces allá y aquí hoy son plata que normalmente habilita hacer un falso en esa relación con el poder adquisitivo. ¿Ok? Postal. Y a la derecha unos falsos de Costa Rica. Esos falsos de Costa Rica son el sello original de color naranja, es bueno, pero lo que es falso es lo que tiene encima, que es una marca que dice Almirante, ¿qué es lo que dice? Ocupación costarricense. Almirante Ocupación Costarricense. Y uno está de cabeza y el otro está patas para arriba. Tienen unas cancelaciones lindas. Tiene una cancelación de Almirante al lado derecho, marzo 5 de 1921, y se supone que caminó, llegó a Zigzaola, que ahí no se llama Zigzaola, sino que dice Zigzola. Tiene un número 9 del certificado. Y se supone que en Zigzaola lo mandaron a Limón. Se recibe en Limón el 7 de marzo de 1921 y el 8 de marzo llega a San José. Eso es mentira, porque el 7 de marzo el presidente de la República paró toda esa falsificación en Limón y mandó a destruir todo. Un tío abuelo mío estaba entre los falsificadores. Me dice él, un chiquitico aquel, Rafael Roy, con su espada, teniente de la ocupación en Almirante, fueron de carrera al correo, llevaban las estampillas en bolsas especiales, llevaban las marcas preparadas, las pusieron encima de los sellitos anaranjados y hicieron las cartas. El presidente se las decomisó todas en Limón, pero esta se escapó y otros sellitos se escaparon, por ahí se venden. ¿Falso postal? No. Filatélico, tal vez. ¿Querían engañar? No, querían hacer una fantasía. Querían hacer una broma, querían hacer un chusco, una fantasía, como se dice en filatélico. Pero bueno, lo entendemos hoy día como falso filatélico. La diferencia en el resultado final no existe. Falsos postales y falsos filatélicos, que son importantes los dos, terminan pareciendo. El resultado de todos esos procesos es algo que es la abundancia. Hay toneladas de falsos, pero toneladas de falsos. Y la única explicación que hay es que hay cierta codicia detrás. Codicia en el sentido de que necesito plata, necesito comprar los frijoles, o en el nivel más elemental, o codicia, quiero enriquecerme un poquito y voy a venderle a aquel esta cosa rara que acabo de inventar. Y hay mecanismos extraordinarios de todo tipo. Hay reproducciones facsimilares como las que hizo Miguel Seguí en Barcelona. Hay reproducciones de los sellos raros de Alemania, de los dirigibles, de los cuales hay numerosas falsificaciones. Allá a la izquierda, falsificaciones que se producen internamente dentro de los gobiernos. Tanzania tiene un gobierno específico con cierta independencia en Zanzíbar, y Zanzíbar produce de pronto sellos sin ninguna autoridad para hacerlo, y Tanzania lo denuncia como falsificación. Esto en 2013. Y en el centro,
unos falsos de los saquitos de café sobre sellos de 1910 de Costa Rica. Un blocito de 4, de 4 céntimos de 1910, con unos saquitos de café que dicen café de Costa Rica, pero que están puestos de cabeza. Luego vamos a ver un poquito más sobre ellos. Abundancia. Fournier, un señor que se llama Fournier, tiene un taller de tipografía en París y produce, fíjense, solo de un país, de un solo país. Ni siquiera es un país, es una zona de ocupación, Cantón, en China. Solo de Cantón, en esas dos series, en 2 colores, produce esa tonelada de falsificaciones. Y no se detiene, cualquier país, Costa Rica falsificó, y ahí tenemos una muestra de Panamá, en la que no sabemos qué tan falsos son esos, pero como no se sabía cuando fueron decomisados, quienes los decomisaron, vean ustedes en el pedacito ampliado ahí, que le pusieron un sellito que dice falso, FO. Porque los que estaban decomisando el taller de Fournier no sabían qué tan falsos eran. Y sigue, había más falsificadores. Civet. El negocio de Civet es extraordinario. Civet consigue a finales del siglo antepasado, que todo, ¿verdad? Decir antepasado. Civet consigue a finales del siglo antepasado que 4 países, uno podría haber dicho, él supongo que en su cabeza decía, a estos paisuchos voy a decir una mala crianza, me los llevo entre las piedras. Y consigue que 4 paisuchos, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Ecuador, le den los contratos para producir las estampillas. Él produce las estampillas para estos países y produce extras. Se deja las planchas y produce extras. De manera ilimitada, extras. ¿Cuántos requería el mercado filatélico? Ahí va. Toneladas de Civet. Hoy día es dificilísimo reconocer los Civet buenos de los Civet malos. Es difícil. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos los coleccionistas? ¿Qué hacemos los jueces? ¿Qué hacen los expertos cuando ven los falsos ahí en las exposiciones, en las exhibiciones? A mí me ha tocado encontrarme uno de estos. No este, pero el café, el de color café, de 1 centavo. Me dice el hombre del grupo de temáticos, el alemán, Damián Gall, me llama y me dice, quiero que mire esta colección. Él quería que yo la viera por otras razones. Esto fue en Rumania. Y yo voy y yo la miro, y hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan. Uno no califica por lo que le guste y por lo que no le guste, pero eso es como una especie de indicador. Si hay algo que no me gusta, entonces ya uno profundiza en el análisis de la colección. Pero lo que más me llamó la atención de entrada es que era una colección sobre comidas y en algún sector tenía algo sobre café, y donde tenía algo sobre café, ahí estaba el sellito de Costa Rica, todo inocente, solito, con un saquito de café hiperchido. Y de entrada, yo lo miro y lo que yo encuentro es que la diferencia principal que él tenía eran las que todos ya hoy día sabemos. Observen la A en ambos casos. La falsa es una A perfecta, con las patas abiertas al danzar, al marchar, como decía Gabilondo Soler. Es una pata linda. En cambio, la pata del verdadero es una pata toda fea, emborronada. La curva de la base que tiene el sello de verdad, ven que de la TARI hay una curvita. En cambio, en el otro, en Costa Rica es recto. ¿Qué hacemos los expertos? ¿Qué hacemos los coleccionistas? ¿Qué hacemos los estudiosos? Estudiamos. ¿No nos queda más? Estudiar. Estudiar eso que les acabo de explicar. En el caso de España, que es un sello de un congreso, no sé qué, hecho en la fábrica de moneda de timbre, que él conoce muy bien, que la ha visitado numerosas veces. Eso. Allá tienen el bueno y acá tienen el malo. Véanlo en el detalle. El bueno tiene cosas normales del proceso
de la litografía. En cambio, el malo, los errores litográficos han sido corregidos. Y entonces, ese guioncito debajo del sense, en el falso es perfecto. Pero, entonces, eso, para hacer eso, se requiere tres cositas: tiempo, método y equipo. Hoy día, les voy a decir, parece mentira, hoy día tenemos el equipo extraordinario para estudiar esto. Lo último que yo me compré en Nueva York hace 3 o 4 años fue una lupa bellísima que se conecta a la computadora, uno pone los sellos y tiene en la pantalla la computadora unas ampliaciones increíbles. Mentira. Hoy día con el celular encuentra uno el ángulo correcto, la luz correcta, la distancia correcta, toma la foto y tiene el instrumento extraordinario para revisar eso. Equipo hoy día no es problema, tiempo sí. Tiempo sí, y método, por supuesto. A todos nos falta tiempo, a los filatelistas es a los que más les falta el tiempo, porque no hay filatelista quieto. Todos los filatelistas no se contentan con una colección como debería ser. Tienen 2, 3 y un día y siguen comprando y siguen buscando y siguen acumulando y nunca hay tiempo para estudiarlo todo. Y método es más difícil todavía, porque no hay una verdadera disciplina. Veremos ahora, como sigue, que por lo menos la academia ha hecho algún intento, y desde muy temprano en sus publicaciones. Este es el número 3 del año 2001 de la revista Academius. Ahí hay un artículo de Fernando Aranaz, que algunos de acá lo conocen. Fernando fue muchos años el presidente de la Federación de Sociedades Filatélicas de España. Estuvo aquí en Costa Rica un par de veces en exposiciones y estuvo en esta sala. Fernando, que no tenemos una foto de él aquí, en su artículo explica y expone un método. Esto es accesible, está en la red. Yo les puedo dar después la dirección. Y él expone cuál es el procedimiento que se sigue y debe seguirse. Eso ha cambiado, pero por lo menos ahí hay un antecedente. Y muestra fotos de los equipos. Yo les decía que esos equipos antes eran indispensables. Hoy día con el celular está muy superado. Lo que no quiere decir que, por ejemplo, los análisis químicos, los análisis del papel, los análisis de densitometría, los análisis de marcas de agua no deban hacerse con el material mismo, con equipos especiales. Lo que no se puede hacer en filatelia es lo que se hace en otras disciplinas, que es raspar el pedacito de pintura o arrancar el pedacito de papel, porque en el momento que eso se haga, la pieza se deteriora y pierde todo su valor. Pero ese es un tema que habría que ver. Sigamos. Método. Eugenio de Quesada es un español que trabaja hoy día, estudia hoy día, escribe hoy día, y esto también es de una revista Academius. Eugenio en estas 2 páginas nos muestra la mejor lección que yo haya visto sobre el método. Es más, estas 2 páginas las tenemos expuestas en la Asociación Filatélica, ¿verdad, César? Están ahí. Yo no quiero ni que las toquen, están en una pizarra de anuncios para que todo el mundo las vea todo el tiempo, porque es extraordinario el poder seguir el método de Eugenio. Él coge el sello y lo despedaza. Claro, se encontró con que había un campo virgen bellísimo. Es un sello de telégrafos. Los sellos de telégrafos la gente no los estudiaba tanto como los de correos. Los sellos de telégrafos, y aquí se encuentra el falso y lo compara con el, igual que hicimos en el otro caso, lo compara con el bueno, y uno a uno va señalando todas las diferencias que él encuentra. Uno puede decir, Eugenio, no es exagerado, despacito, habrá unas que son las claves. Claro que sí hay unas que son las claves. Yo no sé cuáles son las claves, y él no las destaca. Posiblemente en el conjunto del trabajo estén destacadas, pero en el modelo no están destacadas. Terminado aquí, digamos, lo que sería el trabajo ideal del comité de expertos frente a los falsos. La verdadera verdad es que cuando llegamos a las exposiciones, lo que más encontramos son dudosos. Antes que falsos, lo que encontramos son dudosos.
Entonces, esta pequeña sección que sigue de esta conversación es sobre dudosos. Vamos a ver, dudosos, en los casos más comunes es porque han sido partidos, o porque las cancelaciones están brincadas, o porque no tienen cancelación. Sí saben todos que la cancelación es el matasellos de correo o alguna forma de anulación de la estampilla sobre la carta. ¿Okay? Ahora, una práctica sana en relación con todas estas piezas es que el que las tiene tenga un certificado de autenticidad emitido por un experto o por un grupo colegiado de expertos como los que mencionamos al principio. Veamos. Dudosos, disecados en cartas. Aquí yo he hecho una muestra, primero, de muchos países. No quería que se me quedaran como concentrados en un solo país. Aquí de entrada hay México y Perú. Pero lo otro, y lo van a ver en rojo, es que todos vienen de subastas recientes. La subasta más famosa de los últimos meses es la llamada subasta de Mulhouse. Les voy a contar un poco del cuento de la historia. Mulhouse se murió hace o exactamente un año o un año y un mes. ¿Cómo se llamaba Mulhouse? Brian Mulhouse. Comerciante, permítame quitarle esa. Comerciante en Londres, el más reconocido experto comerciante, que no es lo mismo experto que experto comerciante. La tentación del experto comerciante es que las piezas que él tiene a la venta son mejores que las que tiene a la venta el otro. Pero Brian era muy honesto, extraordinariamente honesto para ser un comerciante. Se muere y le deja instrucciones expresas a su esposa, Mimi, a pesar de que él se murió un poco sorpresivamente, no tuvo tiempo de hablar con ella y de dejarle instrucciones sobre cómo disponer de algunas cosas y con quiénes disponer de esas cosas. Y entonces se acaba de hacer una subasta, la primera, de las cosas que dejó Mulhouse. Mulhouse además era coleccionista y tenía, entre otras cosas, una extraordinaria colección de enteros postales de Costa Rica, de la cual han salido cosas que tiene César, cosas que tiene Álvaro, cosas que tengo yo, de Costa Rica en este saldo no había prácticamente nada, había un solo. Hace la subasta recientemente y se subastan todos estos sobres que van a ver ustedes identificados con Mulhouse y el número del lote. Y pueden ver que lo que hay son pedazos de sellos, bisecados, sellos cortados por la mitad. De México, de Perú, de Venezuela, otro de México. Volvamos atrás entonces, porque aquí ya es otra cosa. Y hay bisecados, algunos multisecados. En realidad estos son el de arriba partido en 4 y el de abajo también. Este partido en 4 también. Ambos están partidos en 4. Se supone que esto sucedía cuando alguna oficina postal se quedaba sin sellos y entonces cortaba sellos para dar fe de que había franqueado las cartas, o se quedaba sin sellos de determinado valor y partía, normalmente si era un valor par, como decir 10 centavos, lo partía en la mitad para hacer 2 sellos de 5 centavos. De hecho, aquí en Costa Rica tenemos ejemplos y hay una revista, sacarme no, está ya, pero voy a sacarlo yo. En la última revista de la Asociación Filatélica hay un artículo sobre los bisecados de Costa Rica, en la cual se muestra un número de bisecados importante que son todos no, esta no es doble. Voy a preguntar, ¿qué nacionalidad es Mulhouse? Británica. En esta última revista es la 141. Vean ustedes aquí en esta página, estas 2 páginas, hay por lo menos 8 bisecados de Costa Rica. Todos ilegales.
pero ninguno ilegítimo. Hagamos la diferencia. Esos que están ahí posiblemente eran ilegales, algunos no. Hay momentos en los que hay autorización para que circulen. De hecho, estos que están aquí, había un decreto que autorizaba la circulación de estos bisecados. Entonces, todo esto es siglo XIX. Entonces, Costa Rica en los 1870 sí pueden circular. En los 1880 y 90 no pueden circular. Pero circulan. Circulan porque no hay estampillas, porque es necesario que se pague el porte, que la oficina de correos certifique que aquello circuló, y entonces circulan. Observen que todos los que están ahí dicen que tienen certificado. El de arriba dice certificado de la Royal Philatelic Society de Roma. El de abajo dice certificado de Jarecki. Problema, todos esos certificados son muy viejos. Certificado del 69, certificado del 2007. Si yo en una exposición estoy en el comité de expertos y me aparece una pieza con un certificado, por más que sea de la Royal, de 1969, yo le digo, tráigame uno nuevo. Tráigame uno en que ya hayan usado el celular, ¿sí? Y otros métodos. Pero en el 69, en el 69 ni había los lentes ni los aparatos de luz que tenemos hoy día para ver eso. Sigamos. Esos son borrosos o que no están atados al sobre. Entonces la idea es que ojalá los matasellos aten el sello al sobre, de manera que se compruebe que realmente esa pieza pasó por el correo y el correo reconoció que tenía el porte. Si no está matasellado atándolo al sobre, cabe la posibilidad de que haya habido un fraude de cualquier tipo, postal o filatélico, en que se adhirió la estampilla con posterioridad a un sobre que estaba limpio. Sigamos, hay otros parecidos. Vean esa belleza del Perú de 1870. Tiene un certificado de Munjaos del 2014. Se vendió en la subasta de Munjaos. Dice, ¿cómo se dice ahí? Azul, Cerro Azul, ¿cómo es? Dice que es de Arequipa. De Marcas de Lima dirigido a Arequipa. No está atado al sobre. Esa estampilla perfectamente pudo haber estado cancelada antes, separada de otro papel y adherida a un sobre que estaba limpio. Cabe la posibilidad, se llaman dudosos. ¿Se acuerdan del título? Dudosos. Los que siguen son un poquito distintos. Aquí yo no me atrevería a pedirle un certificado en ninguno de estos dos, por distintas razones. Porque es prácticamente imposible tener esos usos fuera de esos sobres. Es un tema de lógica. Si yo estoy como experto, también tengo que jugar un poco con la realidad. ¿A quién se le ocurre combinar, como dice allá? Vean ustedes, una peseta del segundo retoque en un sobre de Trujillo del 30 de mayo con el bloque más grande conocido del sello de una peseta rojo retocada. 20, marginal a ambos lados, incluye tipos 11, 15, los han estudiado. Más una tira de 3, de tipos 1, 2 y 3, y un recoc, que es un sello muy raro, allá en la esquina, con un dinero rojo de Perú. Eso se ofreció en $3.150. Este es el precio. Cualquiera podía pagar $3.150 y el sobre ser falsificado y ser esta persona defraudada, pero no lo van a defraudar con eso. Ese sobre solo puede ser bueno. Y el de abajo es más difícil, pero no existen dos parejas imperforadas de esos dos sellos con el mismo matasellos de esa manera, no existen, son imposibles. Cualquiera que piense, por ejemplo, en filatelia de Costa Rica y piense en cualquier matasellos de Costa Rica o de Panamá, llega a la conclusión de que es absolutamente imposible contar con ese tipo de piezas sueltas para adherirlas después a un sobre, para desperdiciarlas adhiriéndolas a un sobre que va a requerir certificados. Esto, Bogotá, precioso. Vean, tiene todas las características del sobre para que uno piense que puede ser falso. No está atado al sobre, es un matasellos perfecto, son dos estampillas más o menos corrientes, no regaladas. El sobre está tasado en esa misma subasta en 2.700 euros. Pero, ¿cómo sabemos que es bueno?
Más allá del certificado de Murrao del 2012, ¿cómo sabemos que es bueno? ¿Cómo sabemos que es bueno? Sabemos que es bueno porque hay por lo menos otro. Ese no es ese mismo, es otro. Ese es otro. Este es el que estamos hablando como posible y dudoso. Y ese es otro. Y hay otro. Ya hay tres. A mí me parece eso en una exposición en la que el hombre que colecciona Colombia está mostrando esto. Yo no reparo eso. O sea, yo no hago. No. Podría hacerse, pero ese tipo de cosas no pasa. Veamos el que sigue, que sí es complicado. Saltos. Vean aquel 2. Qué extraño que esté quebrado así, ¿verdad? Ven el circulito rojo donde destaca la quebradura del 2. O vean la quebradura que hay en los otros dos. La Córdoba, donde la quebradura es la B debajo, Córdoba. O aquí, donde hay una L en el aire. Todos tienen certificado, no son muy caros, 450 euros, 360 euros, todos de la misma subasta, pero todos son dudosos y los países son totalmente distintos: Chile, Argentina, Brasil. Saltos. Hay que ponerle ojo a los saltos. Lo menos que puede haber pasado con aquel 2 es que en algún momento limpiaron el sobre, los restauradores limpiaron el sobre, pegaron los sellos y los pegaron mal. Es lo menos que puede haber pasado. Porque la otra posibilidad es que el sobre lo tratara de limpiar un dueño descuidado, les pegó los sellos y después no supo cómo pegarlos. Y quería usar cierta goma y se le quedaron adheridos. No sé. Para empezar, que ni siquiera sabía cuál goma usar para reponer sellos del siglo XIX. Ok, yo creo que aquí deberían acabarse los dudosos. Es cierto. Y pasamos a cancelaciones de favor. Las cancelaciones de favor es otro mundo, pero es un mundo igual de complicado. Y con este mundo es con el que deberíamos terminar esta charla, porque aquí es donde empezamos en Costa Rica. Hay cancelaciones de favor modernas, toneladas de cancelaciones de favor modernas, y las usan en todas las colecciones, y no que me lo diga ahora Edward. Con una cosa que da hasta lástima ver esas cancelaciones. Vean. Ahí tienen, vean, cancelaciones en sellitos temáticos de Paraguay de 1979. Cancelaciones que producen oficialmente los gobiernos en una cosa con la que engañan a los coleccionistas, que se llaman sobres de primer día, que son unos sobrecitos con ilustraciones raras, en los cuales ponen las series completas de sellos y le ponen encima un matasellos que anulan los sellos y ya no sirven para ninguna colección, ni tampoco se puede mostrar porque esas cancelaciones en general, mi querido amigo, son todas malas. Son de favor, porque son de favor, no son cancelaciones postales de verdad, son cancelaciones hechas para clientes a los cuales se les está dando un producto devaluado, cobrándoles un precio normalmente más alto que el que tienen los sellos. Entonces, cuidado con eso. Pero además hay países que producen sellos prefranqueados. Ahí tienen un caso de Ecuador, salió así de la imprenta. Y tengo un caso bellísimo, que yo no sé si está ahí. Podríamos ir a la última página y volver. Penúltima página. Ya estamos llegando. Eso. Díganme si no es una maravilla eso que tienen ahí. Resulta, esto es lo que se llama en filatelia una variedad. En el proceso de impresión el pliego se dobló. Y cuando lo restituyeron quedó con esa mancha blanca. Después se imprimió el resto de la cuestión. En el camino ustedes pueden ver dónde se dobló. Está destacado con el rayo rojo. En el puro centro hay una raya blanca que corta el matasellos. Pero perdón,
¿Cómo que corta el matasellos? Y esa es la historia. La hojita, esa hojita con 4 estampillas, salía matasellada desde la imprenta. Y la prueba es ahí. Pues el pobre filatelista tiene una variedad, esta es extraordinaria, esta, a mí me gustaría tenerla en mi propia colección para poderla mostrar y quiere decir, usarla en clases, es maravillosa, es bellísima, pero ahí está. Ok, ahora volvamos a la pregunta. Las cancelaciones de favor modernas son todas peligrosas. La de Ecuador que veíamos sale igual que esa de Estados Unidos que acabamos de ver, y las de Francia, como la que está a la derecha, es buena, es coleccionable, es mostrable, no tiene el propósito de engañar a nadie ni de robar a nadie. Son los pre-franqueados franceses, que los hay en otros países también, pero en este caso lo que debe quedar claro es que no son lo mismo. Es decir, que una cosa es matasellar con la intención de anular y otra cosa es poner una indicación de pre-franqueado. Sigamos. Hay algunas más viejitas, en este caso todas sobre enteros postales. Voy a hacer la observación de por qué es importante. Todos sabemos que los enteros postales son piezas postales, como decir cartas o tarjetas, piezas postales, cartas o tarjetas, que no se les pega la estampilla, sino que ya tienen la estampilla impresa. Es un entero, un papel con una indicia, así dicen los filatelistas, una indicia impresa. Veamos uno cualquiera, allá en la esquina, el de Gran Bretaña de 1914. Tiene un sello de un penique en un entero postal que se llama letter card, que en realidad es una tarjeta que se usa como carta por dentro y se cierra en los bordes, y la persona que la abre lo que hace es cortar por la orillita esa con huequitos, ¿sí? Y le quita toda la orillita y le queda la carta abierta. Ven que la estampilla está impresa en la tarjeta, en la letter card. Esa estampilla se le llama indicia. Ok. Todos esos enteros postales no tienen razón para haber sido matasellados. No hay ninguna razón. Ninguno circuló por correo. Todos recibieron una marca, fíjense. Uno de Bahrein del 69, uno de Gibraltar de 1888, uno de Gran Bretaña del 14, uno de Francia el 25 de diciembre de 1941 sobre Petén. Por favor, como para decir, he aquí un recuerdo de la peor Francia que podemos haber tenido. Uno de Azores de 1894 y uno que no sabemos con exactitud del Cairo, que lo que tiene muy interesante es que es una cancelación nocturna. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito de anular estas piezas? Que además, limpias, nítidas. César, usted que colecciona ese campo, uno prefiere siempre tener las buenas que con estas cosas. Con estas cosas son inmostrables. Inmostrables. Los jueces se paran frente a esto y le van a decir, ven, ¿usted qué? Esto es no coleccionable y no tiene valor postal. No puede usarse en el correo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron al anularlos? Tirar a la basura el dinero. No es solo falsificar, es producir productos que equivalen a falsificaciones. ¿Sí? Esto es prácticamente una falsificación. Avancemos un poco. En sellos y en enteros, pero en sellos cada vez más, los expertos muchas veces no saben cuál es el falso y dicen, esta cancelación es falsa, porque las hay, o esta cancelación es de favor, porque no saben si es falsa o en realidad es de favor. Y hay sellos, el mismo sello, dependiendo de cuál es el experto, puede un día decir CTO. CTO quiere decir cancelación de favor, se usa el lenguaje en inglés, cancel to order. Y eso se da todos los días en la filatelia de todos los países. Encontrar un sello, y los que coleccionamos sellos usados, tratamos a veces de que los matasellos sean lindos, limpios, nítidos, bien puestos, y nos encontramos que muchos de esos son precisamente los malos.
Vean un caso de Melbourne, Australia. Las dos palandejas allá, CDS, CTO. CTO ya les dije lo que era, cancelado a la orden. CDS es fechador, Circular Date Stamp. Todos estos canceladores son canceladores circulares con la fecha. Están aplicados en enteros postales, están aplicados en distintas fechas, desde 1913, 1930. Hay uno allá de 1902, es prácticamente el mismo matasellos. Y está cancelado aquel de 1902 sobre una pieza extraordinariamente rara, extraordinariamente cara, que por sí sola, solita ella, vale, es una estampilla de 2 libras esterlinas de 1902. Es un montón de dinero. Esa estampilla solita, nueva, con toda la goma, no sé, vale 50 libras. Y así, ¿cuánto creen que vale? Nada. Nada. Bueno, un nada relativo. Muchas de las que vamos a ver ahora yo las he comprado, no sé, $1, $2, 100 colones, dependiendo de en la cual caja están. Ahí las encuentra uno y las acomoda. Eric también ha comprado algunas de esas y son estampillas que no son caras. Hoy en lo que mostró Eric en la conferencia de la mañana había 2 de unas que vamos a ver ahora más adelante. Claro, yo no me iba a levantar y decir, aquí tiene 2 falsos. No. ¿Verdad, Eric? Además, a los estudiantes no les hubiera significado mucho en ese momento. Bueno, hay diversidad de fechas, diversidad de materiales. Encontramos las cancelaciones a la orden en la sopa. Veamos, hacemos. Australia 1913. Esa es la primera emisión de Australia. Va desde un penique hasta el sello de 2 libras. Ese sello de 2 libras de la primera emisión de Australia es una particularidad. La primera emisión de Australia tienen todos esa marca de agua, que tienen las patas grandes, abiertas. Y después, todas esas son las marcas de agua. Pueden ver la segunda, la tercera, bueno, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, todas ellas. Todas esas se aplicaron a papel que se usaron después con esta emisión y con otras emisiones. Pero con la primera emisión de 1913 de Australia, se usó solo la de las patas abiertas, la de la A grande, corta. ¿Ok? Y la corona es porque Australia es parte de la corona, todavía, en ese momento. ¿Okay? Perdón, deja de serlo, pero el papel era parte de la corona, el papel era todavía un producto colonial, digamos. Esa estampilla de la derecha, ella solita vale casi los $9,000. La serie completa vale $9,000 en buen estado, sin esas cancelaciones. Con esas cancelaciones valdrá, no sé, $300, $400, tal vez. La que yo tengo con las cancelaciones buenas, de una vez para que dispongas de la herencia, debe valer, no sé, unos $3,000. Esa serie es preciosa, es linda. De ella vamos a hablar también viernes, cuando hablemos de la metáfora. Pero vean la cancelación. Melbourne D313. El año 13 está bien. El resto es medio raro. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué echaron a perder esas estampillas? Veamos lo que sigue. Una explicación. En diciembre de 1913 se pusieron, comillas, juegos de colecciones para coleccionistas. O sea, falsos filatélicos. Era para que los coleccionistas tuvieran sellitos cancelados. Y cancelaron todas esas que ustedes ven ahí en ese cuadernillo. Bueno, si cancelaron esas y las pusieron en ese cuadernillo, pudieron haber cancelado la serie completa también. Es parte de lo mismo. La cancelación es idéntica, obsérvenlo. Melbourne 3D313. Es parte de lo mismo, parece. Veamos otra explicación. Australia, en 1924,
regala un souvenir, ahí los campos están vacíos, pero ¿quién nos dice que no iba lleno con las estampillas de 1913, con la cancelación de 1913, como souvenir para los miembros de la UCU? Tal vez. Yo nunca he podido entrevistarme con uno de ellos para preguntarle si recibió eso en aquel momento, pero me luce que es posible. Ok, Australia. Ahora veamos lo que sigue. Lo que sigue es Costa Rica. No, pero esto está mal, esto no va a ir. Ok. ¿Qué había pasado? Se metió una filmina que no va ahí. Ok. Esa debería ir al final. Bueno. Costa Rica, un fenómeno parecido al de Australia. Fecha, 1889. La emisión de Soto de 1889. Esa no está en la exposición. Solo hay unas 4 estampillitas de Soto en la exposición diciendo esto es lo que sigue en la colección de 1863-1883. Soto. Son 10 estampillas. Desde el 1 centavo hasta el 10 colones. ¿Para qué servía una estampilla de 10 colones en 1887? Para nada. No existe una carta de una estampilla ni de 10 ni de 5. Tal vez hay alguna de 2, yo no la he visto. Pero ustedes ven 10, 5, 2, y el 2 hay 2 colores distintos, como se puede ver. El azul también tiene varios colores. Y de pronto todos ellos tienen una cancelación que dice, observen, lean, San José, sin tilde, de, y digo sin tilde porque hay otras que sí tienen tilde. San José de, abajo Costa Rica con guión en el medio, y la cancelación dice 2690, nada más. Supongamos que quisieron decir, o que era de 1890. Estaba en uso la serie en ese momento, y durante muchos años los filatelistas creíamos que de verdad eso en los años 90 al 1900, de 1890 al 1900 habían sido canceladas con matasellos de correos, y que eran cancelaciones de favor con matasellos de correos, matasellos del año 90. Pero veamos lo que pasa. No nos queda duda que son cancelaciones de favor. Ya sabemos que el 10 y el 5 por lo menos no podían usarse, todas son iguales. Si aprendimos algo de Australia, es que esto es como lo de Australia. Pero veamos lo que pasa. Sigamos. Observen. También sobre el oficial, o sea, los que están marcados oficiales de Soto tienen el 2690. También los Guanacaste de tipo bajo, la letra chiquita, ahí tienen 2690. Y en todos también, y también valores altos. Y en el Guanacaste de tipo alto, muchos tienen la goma completa. Sigamos. También sobre sellos de otras emisiones previas y posteriores. Vamos a ver, en la primera emisión, en 2 reales, en los decimales de 1882, que son sobrecargas decimales sobre los reales de 1863, en las muestras de 1883, aquel de arriba, en la muestra, no en el sello normal, sino en el que se había enviado para aprobación. En los prósperos de 1883, esa pareja tropa extraordinaria, es única. Esta otra combinación del 5, del 10 naranja. En los provisionales de correo sobre timbres fiscales de 1889, que son esos 2, el rojo y el café, en distintas versiones, incluido uno con una cancelación gris. Y en sobrecargas aparentemente falsas, como las 4 que están abajo, pero además en variedades del oficial, el oficial con punto y sin punto, el oficial donde no dice oficial en aquella pareja extraordinaria que está aquí sacada para allá, oficial en lugar de oficial, o donde dice oficial y en lugar de la I tiene un 1, y donde viene la variedad de oficial con punto en la misma tira, oficial y oficial en el rojo, aquí abajo. Y aquí no estamos hablando de centavos, aquí estamos hablando de cada parejita de esas 350, 400 dólares para coleccionistas. Hoy. Sigamos. Y además en las rarísimas variedades de Guanacaste, en las extraordinariamente raras variedades de Guanacaste. Guanacaste tiene variedades como aquella de primera, que en lugar de Guanacaste
dice Guanacaste. O la que sigue para abajo, que en lugar de una A hay una V invertida. Ahí hay dos sellitos con la V invertida, el rojo y el café. Y abajo uno más sencillo, pero es una variedad de Guanacaste, que es una quebradura con un punto en la A de Guanacaste. Ok, esto es tan extraordinario, que se ha logrado comprobar que la única manera de saber que la variedad de Guanacaste es buena es porque tiene una cancelación de estas. Las otras variedades de Guanacaste sin esta cancelación no es que sean malas, pero son más difíciles de certificar. De hecho, Mulhouse hizo esta certificación de aquel Guanacaste porque estaba convencido, cuando vio el matasellos, que era buena. ¿Por qué? Porque había una terrible ingenuidad en la persona que estaba cancelando. No sabía que estaba matasellando un sello de esa extraordinaria rareza. Entonces mataselló, produjo una, no quiero llamarlo todavía así, voy a anticipar, un casi falso en un sello extraordinario. Ahora sí podemos seguir. Pero parió la chancha. Ya no alcanzaba solo con el San José de 2690, sino que apareció el San José de sin 2690. Y aparece en Soto, aparece en Guanacaste. Y hay uno muy parecido que está ahí abajo en un rinconcito que no voy a hablar de la hora. Y sigue la chancha, siguió creciendo la familia. Apareció a la par de San José 2690, San José de el Cartago sin y el Cartago Febrero 10. Y entonces tenemos ahora una familia de cancelaciones de favor que hace 10 años César no se conocía. Esta es una investigación reciente. Se sabía que estaban los matasellos, pero la investigación no se había hecho. El resultado es esta profusión y esta diversidad. Cartago sin centro como estos de la izquierda, Cartago con el Febrero 10 aquí a la derecha y el Febrero 10 en liga aquí abajo. Y creo que ahora sí deberíamos ir a la página que se nos había perdido, pero veamos si está ahí seguido. No, veamos estas todavía. Hay en azul lila, como los que vimos de Cartago, otros más, y veamos si está la página aquella perdida. No estaba ahí. Estaba antes. Ok. Y uno todavía más falso. El 2690 en sobre. ¿Qué les parece? A ver, los filatelistas me van a entender esto muy fácil, ¿vale? Yo sé que esto es un tema complicado. Lo voy a tratar de explicar despacito. Observen que todas las marcas que hay son 2690. Lo que tenemos a la izquierda son sellos de 2 centavos de 1892. En 1892 se hizo la serie de los escudos, que estuvo en vigencia y se usaba solo ella, prácticamente solo ella, hasta mayo de 1901. 1892 son 10 valores, todos con el escudo de Costa Rica en distintos colores. En 2 centavos había muchos y se tiraban por montones, todavía hoy se consiguen toneladas, estoy diciéndolo en serio, paquetes completos de sobres con el 2 centavos, con goma, en perfecto estado, con todas las variaciones de color, porque pertenecen a muy distintos tirajes y además tienen distintos grados de oxidación. El amarillo se oxida, igual que el azul, que también se oxida. El 2690 no es raro ahí. El hombre que hacía el matasellos se lo ponía sin problema. Ahí está. En el 2 no es nada raro. Es raro los que están allá arriba, el 2 colores y el 5 colores. Ahí hay muy pocos. Yo conozco solo 2 de cada uno o algo así. Y ahí hay 2 que hay en mi colección y tal vez hay otros 2 en otra colección, no sé. Punto. Nada más. Son muy raros. Pero apareció uno en sobre y se ve que alteraron el 2690 y lo convirtieron en un 2696. Está alterado con lápiz, con lapicero. Ustedes lo pueden ver. Aquí en la impresión no se aprecia tanto como allá. Vean la diferencia de color. Vean el trazo. Convirtieron el 2690 en un 2696. ¿Por qué?
porque ese es un sobre dirigido a Venezuela, es un sobre dirigido a Puerto Cabello, y en Puerto Cabello, allá en la esquina superior izquierda, y yo con la flechita, hay una cancelación de Puerto Cabello, no, en la esquina superior izquierda del sobre, en el sobre, la moradita, esa cancelación es de 1896, de abril de 1896, es un recibido en Puerto Cabello en 1896. ¿De dónde salió ese sobre? No lo sabemos. Puede haber salido de Caracas, puede haber salido de Panamá, o tal vez de Costa Rica. No importa de dónde salió, la persona lo tenía en la mano, le pegó un sello de 5 colores y le puso encima el 2690 y lo convirtió en 2696, para que hubiera coincidencia entre la fecha de salida, la canceladora de salida sobre el sello de 5 colores, y el de recibo en Puerto Cabello. Falsificación con matasellos de favor. Ok, ahora aquí es donde empieza a ser revelador el tema de qué tan peligrosos son los matasellos de favor. Aquí es donde empieza, y se llega ya, ahora sí, a la conclusión de que estamos hablando de un matasellos falso. Pero cuidado, todavía falta algo. Volvemos a donde íbamos. Para los filatelistas costarricenses se me perdió otro. Ah, no, está bien, sigamos por acá. Estas son comparaciones con los matasellos buenos. Los matasellos de la época, como les decía, tienen tilde. En San José tienen tilde. Sigamos. Hay cancelaciones en los enteros postales de CIBE, matasellos de favor, todos con las mismas características, igual de peligrosos, en Salvador y Nicaragua. Sigamos. Aquí hay cancelaciones en enteros postales de Costa Rica de los 1890, cancelaciones de favor en los tarjetas enteros postales y en los sobres enteros postales de los 1890. Son sospechosos. Sigamos. Y son malas. Ahí está la prueba de que son malas. Tenemos 4 piezas de Costa Rica de una fecha no determinada, no sabemos con exactitud, alrededor de 1890, en las cuales la mejor prueba de que son falsos es que todas dicen diciembre 4-9, diciembre 4-9, diciembre 4-9, atrás. Pero además que están construidas con letras perfectas, con direcciones perfectas, donde la tarifa es perfecta. Tanta perfección es en el mundo del correo absolutamente imposible. 2 sobres idénticos como los que tenemos a la izquierda, uno dirigido a San José y otro dirigido a Naranjo, alguien lo fabricó. Falsificaron el sobre. La cancelación puede haber sido medio buena, pero falsificaron el sobre. Y lo que sigue es la prueba definitiva de lo malo del 2690. Sí. En algún momento las filinas se desacomodaron, como ustedes vieron. Esta debería ser la conclusión natural después del sobre, ¿se acuerdan? Porque viene ahí lo que teníamos del sobre. Fue fabricado. Pero además, estos 4 que están aquí son el error que delata al falsificador. O sea, si la prueba la teníamos con el sobre, en el cual había una alteración a pluma, ahora esos 4 que están ahí abajo son la metida de patas del falsificador. Todo falsificador deja su huella. Y este falsificador aquí dejó su huella. Cogió un sello extraordinario, que es la doble impresión de la sobreimpresión de 1 centavo sobre el 20 centavos del Teatro Nacional de 1905 y le pone el 2690. Perdón, 1905. ¿Ah? ¿No era que era de 1890? ¿Cómo que todavía estaba en 1905 produciendo cancelaciones de favor? Pero, perdón, todavía más allá. Los barrados. ¿De qué fecha son los barrados? La cancelación de barrados en Costa Rica, esas rayitas que tienen esos 3 sellos, se hicieron en 1914 para demonetizar desechos
de series anteriores, en este caso de la de 1907 y de la de 1911. El habilitado de 1911 es 10 centavos azul y 2 sellos de 1907. Barrados. Y aparecen con la cancelación de Cartago, sin centro, en 1914. ¿No era que eran de 1890? O sea que el falsificador estaba vivo todavía, perdón, el hombre que ponía los matasellos estaba vivo todavía y seguía matasellando, o los hizo todos aquellos y estos en el año 14, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que metió la pata, son falsos. Elementos para una teoría. Esto es más de academia, pero lo leo tal cual. Hay que tener cuidado cuando se juntan algunas de estas características. Cancelaciones de tamaño reducido en relación con el tamaño de las usuales. No es ese el caso del 2690, pero sí, por ejemplo, de las que están en esta página. Marcas sin fechador. Tampoco es cierto que todas las marcas sin fechador sean malas, pero hay una coincidencia de cosas. Fechador con una distribución artificial, el centrado. ¿Se acuerdan que el 2690 aparecía muy bajo y en 2 líneas de números? Vean ese junio 16 del sello rojito debajo de San José, es espantoso. Ese. El uso de tipografías desconocidas o poco usuales en los matasellos de la época. Las faltas evidentes de ortografía, como el poner San José sin tilde, cuando San José se usaba poner con tilde, aunque estuviera mal escrita, en algunos casos parece una coma, o es una tilde en la parte de atrás de la E, pero la tenía. Cancelaciones muy nítidas, centradas, o a veces empiezan múltiples. Cancelaciones perfectas, que nos han gustado a nosotros toda la vida, todas de estos periodos son peligrosas. Y sellos con coma cancelados. Y ahí termina. Lo podemos dejar ahí porque, bueno, ese es un falso. Hay 2 de esos conocidos. Hay uno en la colección de César y hay uno en la colección mía. ¿Alguien puede reconocer la falsificación? Esa es una carta dirigida al programa Vamos a Ver de Canal 7, apartado 3876000, programa fantástico, en Canal 7. Eso es de 1960, 83, de 1983, con un sellito del Quetzal. ¿Alguien puede ver la falsificación? ¿Cuál era la tarifa de correos en 1983? Fernando, ¿te acuerdas? La tarifa básica de correos en 1983 era 10 colones. Ah, sí. Ese es un sello de 10 centavos, de 10 céntimos, al cual le tacharon la palabra céntimos. La tiene tachada con tinta negra. Y ese es un falso postal. Pero bueno, lo ponemos ahí, apaguemos, porque si no siguen saliendo cosas raras.